¿Qué hacía usted en el estudio cuando fuimos a detenerla? Con el debido respeto, ya se lo dije. Fui a tomar mi clase de pintura como tantos otros días. Si doña Maite no estaba en el estudio, ¿cómo entró usted? ¿Acaso tenía la confianza suficiente como para que le hubiera dado a usted unas llaves? No, estaba la puerta abierta. Al ver que su maestra no estaba allí, lo discreto hubiera sido que se hubiera dado usted media vuelta y saliera por donde vino. Precisamente porque la puerta estaba abierta, pensé que la había dejado así para mí. Que había salido a hacer un recado de poca monta y que enseguida volvería. Ya. Y entonces llegamos nosotros. Sí, dándome un buen susto por comentar. ¿No vio usted nada raro? ¿Raro como qué? No sé. Raro. Cosas de persona rara. Bueno, Maite es una artista. Puede que lo que usted considere raro no lo sea para ella o para mí. Le tenía usted aprecio. No hay más que escucharla. Mi hija no hace migas con cualquiera. Es una muchacha muy retraída. Maite se ganó mi aprecio a pulso, señor comisario. Verá, señorita. Me estoy esforzando por no ser crudo en mis preguntas, pero tengo que hacerlas. ¿Notó usted alguna conducta, digamos que, extraña en las ocasiones en las que pasó a solas con ella? No le entiendo. En la intimidad, cuando se quedaban a solas ustedes dos, ¿tuvo la señorita Zaldúa alguna conducta impropia? ¿Qué considera usted impropio? Perdón, señor comisario. Mi hija no sabe de esas cosas. Todo el mundo sabe de esas cosas, señora. ¿No han leído los panfletos que lanzan los anarquistas? ¿Yo? Pues los lanzan en cada esquina y en las puertas de las iglesias. Son ilegales. Como el tabaco de contrabando. Y todo el mundo lo fuma. El amor libre es la consigna de esos alborotadores. Lo tenía que decir usted con todas las letras. Madre del amor hermoso. En fin, señorita, al grano. ¿Hubo algo que le hiciera sospechar a usted que su maestra, doña Maite, se interesaba por las muchachas jóvenes? Por favor, señor comisario, mi hija solo quería pintar. ¿No he dicho yo lo contrario? Como usted comprenderá, yo estaba al tanto de sus idas y venidas a clase. Nunca hubo una distracción. Siempre cumplió con el horario. Iba, daba su clase y volvía al restaurante a trabajar. Señorita Pasamar, ¿cómo era su relación con doña Maite? Por favor, ya le he dicho que mi hija no tiene nada que ver con ese sórdido asunto. Además, ya ha visto que le ha contestado amablemente sobre los hechos. Lo demás son especulaciones. Y muy sucias. Muy bien. Gracias por su colaboración. Buenas tardes. Con Dios. Con Dios. Necesito tomar el aire. Madre te ha librado de un buen enredo. Lo que haces está penado. Como el tabaco, ya lo he escuchado. Camino, no seas injusta. Nada de esto hubiera pasado si ella no se hubiera metido en medio. No tengo nada que agradecerle. Camino. ¿Qué haces aquí? Perdone que le moleste. ¿Puedo pasar? Sí, claro. Adelante. Gracias. Siéntate.
No, no se preocupe, será solo un momento. Enseguida tengo que volver al restaurante. ¿Tú dirás? Verá, me preguntaba si había hablado con el abogado de Maite, si hay novedades. No, lo siento. Pero no te preocupes, Camino. Si llega algo a mis oídos, serás la primera en saberlo. También tengo que decirte que no me parece muy prudente que te presentes en mi casa para preguntar. Se supone que nadie debe saber de esto, y mucho menos mi esposa. ¿Lo entiendes, no? Esto podría traerme serios problemas domésticos y sociales. Ella no está aquí ahora, ¿verdad? No, por suerte no. Ayer sí que estuvo enclaustrada en casa todo el día, pero hoy ha reunido fuerzas y ha ido a hacer una visita. Pero todavía sigue muy afectada. Siento mucho causarle problemas, pero le aseguro que soy una tumba. Se agradece. ¿Le importa que nos sentemos? Claro. Según tengo entendido, Maite está a la espera de juicio. Y antes de que este se celebre, el juez tiene que llamar a los denunciantes. ¿Es así? Sí, hay que ratificar la denuncia ante el juez. Es el procedimiento, ¿no? Cuando acudan al tribunal, ¿me podría decir quién o quiénes la han denunciado? ¿Y eso qué más da? Ya ha sido admitida a trámite. Pero todavía hay posibilidades de que el juez no quede convencido. Siento decirte que no lo creo, Camino. Verás, el juzgado de primera instancia ha estudiado el escrito y lo ha considerado plausible. Pero es falsa. No hay un solo testigo que pueda tener la certeza de los cargos de los que se le acusa. No lo sé. Pero yo sí. Y sé que podría conseguir que se retractaran de ello si supiera su identidad. Camino, te voy a ser muy sincero. Yo no sé si en algún momento voy a conocer su identidad. Pero te aseguro que si lo averiguo, jamás te lo voy a decir. ¿Por qué? Muy sencillo. No quiero comprometerte más de lo que ya lo estás. Y tampoco quiero comprometerme a mí. Podrían acusarme de cualquier cosa. Incluso de complicidad. Camino, están los ánimos muy alterados. Recuerda cómo se puso tu hermano cuando se enteró que te acompañé a comisaría para que la vieras. Me haría un gran favor. ¿O no? ¿Quieres un consejo? Mantente al margen. No lo entiende. No puedo. Y yo no puedo hacer nada más. Y ahora, si me disculpas, Rosina puede aparecer en cualquier momento. Lo siento. Con Dios. Con Dios. Prepara también la mesa 2. Vienen unos clientes al mediodía. Y ya que no lo preguntas, que sea para 4, por favor. Buenas. Buenas. Camino, ¿tiene un momento? Estoy muy apurada. Solo será un minuto. Lo siento. Está bien. Solo un minuto. Acabo de enterarme de la detención de Maite. Se trata de un error. Eso o una delación falsa. Su abogado lo arreglará en breve. Espero. Solo quería decirle que lo siento. Sé lo mucho que le aprecia a usted. Gracias. He estado pensando mucho en usted. Bueno, en nosotros. Ya se lo expliqué, Ildefonso. Lo sé. Pero se dicen muchas cosas al calor de una decepción. Me preguntaba si lo que dijo es irrevocable. Tal vez, no sé, podría usted llegar a perdonarme. Mis sentimientos no han cambiado. Me arrepiento mucho.
Créame, que estaba muy ofuscado. Camino, puedo esperar. El tiempo lo cura todo. Y hasta crea cariño. Y si usted no tiene más pretendientes, no sé, tal vez se pueda arreglar. No, no se puede arreglar, Ildefonso. No se puede arreglar porque lo que me pasa es que Perdone, estoy... Ildefonso. Creo que es mejor que no insista en este momento. Ocasiones habrá. Claro, lo entiendo. No es el momento, como usted bien dice. Lamento haber importunado. Con Dios. Con Dios. No es justo que no me haya dejado decírselo. La verdad le haría menos daño. A él quizá. Pero a ti más. Ha dejado usted la puerta abierta. Y luego los guardias no me creen. No, le he dejado a conciencia para que se vaya un poco el polvo. ¿Y tú qué vienes a buscar algo? No. En realidad, vengo dando esquinazo a mi madre y sin pensarlo he acabado aquí. He traído de la galería toda la obra de Maite. Bueno, todavía tengo algunos que recoger. Lo suponía. ¿Y qué va a hacer con ellos? Todavía no lo sé. Lo que sí sé es que de seguir más tiempo en la galería aumentarían las murmuraciones que hay sobre ella. No los tire, por favor. Son la pasión de Maite. Toda su vida. Créame, aunque no me pueda entender. Pero solo yo sé lo que hay detrás de cada trazo. De cada pincelada. No los tire, por favor. Camino. Quería saber la identidad del denunciante. La he averiguado. Estás muy alterada. Y así voy a seguir hasta que sepa la verdad de una vez por todas. ¿Qué hombre ha denunciado a Maite? Me temo que no se trata de un hombre, sino de una mujer. Ha sido mi madre, ¿verdad? Me niego a creer que nuestra madre está detrás de esa denuncia. ¿Por qué? Es completamente capaz de hacerlo y lo sabes. No voy a hacerte cambiar de opinión, ¿no es cierto? Veo que empieces a comprenderlo.